tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cáceres, soy médico ginecóloga, trabajo en la sede de Sana del Centro Clínico Miraflores. Vengo ejerciendo de hace unos meses y bueno, el día de hoy voy a tratar un tema bastante frecuente en la consulta ambulatoria e inclusive hasta en servicios de emergencia en los casos más severos. Pero bueno, antes primero hay que entender que nosotros tenemos una microflora, ¿no?, en nuestro cuerpo, que son unos microorganismos que nos colonizan, pero que no nos causan daño. Alrededor de más o menos 2 kilos de estos microorganismos nos están defendiendo contra patógenos que puedan causar enfermedad. Entonces, la infección se produce cuando estos patógenos invaden, colonizan y se multiplican dentro de las vías urinarias a cualquiera de sus niveles, provocando sintomatología urinaria. Dentro de los agentes causales se encuentra con más frecuencia el Escherichia coli, es un viejo conocido. Encabeza la lista, siendo responsable hasta el 85% de casos. Le siguen en frecuencia la Klebsiella, Proteus, que está asociado, por ejemplo, a cálculos renales, Staphylococcus saprophyticus, que está asociado a la actividad sexual, pero también mucho va a depender de la virulencia del patógeno. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene como unos hilos, como unas fimbrias, que le permiten adherirse con mayor facilidad al epitelio de la vejiga. Va a depender mucho del inóculo microbiano, o sea, de la cantidad de organismo que esté infiltrando las vías urinarias. Y también va a depender de los mecanismos de defensa del huésped, o sea, de su sistema inmunitario. ¿Y por qué es más frecuente en verano? Sucede que el verano nos invita a realizar actividades al aire libre. Entonces, esto nos hace salir por más tiempo de casa. Nos obliga a retener la orina de manera voluntaria. De repente no nos permite encontrar un lugar adecuado para poder realizar la micción. Y entiéndase que la micción es una necesidad para poder evacuar, ¿no?, todos los desechos. También nos mide nuestro grado de hidratación. Entonces, las altas temperaturas, el sudor, sumado a las bacterias que están cerca de la uretra, que es la puerta de entrada del sistema urinario, además de la actividad física, esto puede provocar que las bacterias proliferen con mayor facilidad. Entonces, y también es muy frecuente en mujeres porque tenemos unos ciertos factores de riesgo propios de nuestro género, ¿no? Por ejemplo, dentro de los problemas anatómicos, no problemas, sino nuestra condición anatómica, sabemos de que la vía más frecuente de infección es la vía ascendente, ¿ya? Y esto significa que ingresa a través de la uretra, escala a la vejiga, los uréteres y por último podría llegar hasta los riñones, ¿no? Entonces, nuestra condición de mujeres, tenemos una uretra más corta en comparación a los varones, que por el mismo miembro viril tienen una uretra más larga, ¿no? Hay una proximidad entre los orificios del suelo pélvico, que vendrían a ser la vagina, que es nuestra comunicación del útero hacia el exterior, y a través del ano, que es la comunicación del tracto gastrointestinal al exterior. Además, tenemos otros factores de riesgo funcionales, que son el hipoestrogenismo, o sea, la baja de estrógenos, de hormona, después de la menopausia, que también nos condiciona que tengamos un piso pélvico debilitado, ¿no? Entendamos que el suelo pélvico es como una hamaca que sostiene los 3 órganos pélvicos, que son la vejiga, el útero y el recto, ¿no? Este suelo pélvico, esta hamaca,
puede verse debilitada por la falta de estrógenos, por la disminución de la actividad sexual, por los mismos partos, por diferentes causas. Entonces, esto puede hacer que además la vejiga, que es parte del techo de las paredes vaginales, descienda y sea más difícil poder evacuarla, ¿no? La debilidad de estos músculos van a permitir, y este descenso de la vejiga también va a dificultar la angulación que anatómicamente tiene la uretra para producir la continencia. Entonces también se pueden producir problemas de incontinencia, mantener el área genital humedecido y también ser caldo de cultivo para las infecciones. Entonces, podemos clasificar a las infecciones urinarias en bajas y en altas, ¿no? Dentro de si las infecciones afectan a la uretra y a la vejiga, se llama infección urinaria baja. Y esta es la que más cuadro clínico presenta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El ardor al orinar, disuria, el aumento en la frecuencia para ir a orinar, el despertarse por las noches. Normalmente la sensación de micción no nos despierta, ¿no? La sensación de orina durante la noche, sensación de no haber evacuado eficientemente la vejiga después de ir al baño. Entonces esto nos mantiene mucho tiempo en los servicios higiénicos, ¿no? Cuando esta infección no es tratada en este momento, cuando está en digamos, las vías inferiores del tracto urinario, puede llevar a cuadros un poco más severos, ¿no? El cuadro de infección urinaria alta es llamado pielonefritis, y la pielonefritis va a dar o pone en riesgo a que pueda haber un compromiso sistémico. ¿A qué me refiero? Se pueden haber otros síntomas inespecíficos, inclusive habiendo desaparecido los primeros síntomas de la infección urinaria baja, ¿no? Y entre estos están la temperatura, o sea, la fiebre, el malestar general, la fatiga, ¿no? Están las náuseas y vómitos productos del mismo dolor, ¿no? Son síntomas más inespecíficos, pero eso ya nos habla, y el dolor en flancos, o sea, a los lados del abdomen y en el área lumbar alta, ¿no? No es que duela necesariamente el riñón, pero sí toda la vía urinaria hasta esa altura podría estar comprometida, y esta inflamación ser la causante de esos dolores, que es un dolor más que nada reflejo. Hay ciertas condiciones especiales dentro de lo que es la infección urinaria, ¿no? Por ejemplo, la bacteriuria sintomática. A veces en la consulta por ejemplo, a las embarazadas les suelo solicitar urocultivos de control, ¿no? Y se encuentra, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Estas bacteriurias asintomáticas, o sea, encontrar una bacteria sin que esté produciendo síntomas, simplemente fue un hallazgo, no se suelen manejar, ¿ya? ¿Cuándo se manejan las infecciones urinarias? Cuando están produciendo clínica. Porque de lo contrario, entendemos de que la vía urinaria, la vejiga, no es un área estéril, está colonizada por muchos microorganismos. Entonces estos microorganismos están en equilibrio con el sistema de defensa del huésped. Si no se rompen estas barreras o si hay un desequilibrio, no tendríamos por qué manejarlo, porque puede ser un germen que simplemente está de pasada en la vía urinaria mientras no genere ningún síntoma, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en claro es la diferencia entre recurrencia y recaída. Se habla de recurrencia cuando los episodios de infecciones urinarias son de 3 a más durante un año, o cuando son de 2 a más en 6 meses. Y puede o no ser el mismo patógeno el causante de dichos episodios. En cambio, en la recaída suele ser en un corto más corto, ¿ya? Ante un episodio anterior, y esto puede ser debido a que la bacteria o bien no fue tratada adecuadamente
o bien ya está generando cierta resistencia al tratamiento, ¿no? Las infecciones urinarias en los diabéticos y en las personas mayores, este es un grupo bastante especial debido a que tienen el sistema inmune o sus mecanismos de defensa comprometidos. Esto los predispone a tener infecciones un poquito más complicadas, ¿no? Entonces su manejo suele ser un poquito más, más exacto. Las personas que sufren de cálculos renales suelen tener algunos lugares de su tracto urinario estrechados precisamente por la presencia de estos cálculos, habiendo retenciones de orina y estos mismos se pueden infectar y estar colonizados por estas bacterias. Por eso hay ciertos patógenos que se asocian, por ejemplo, a los cálculos. Está el Proteus, ¿no? Entonces ya esto es por asociación, por frecuencia. Y también el cateterismo. Hay personas que requieren, pero más que nada los varones, requieren de permanecer con sondas, ¿no? Entonces eso es una puerta abierta para el ingreso de las bacterias con mayor facilidad. Un punto importante a tratar, por ejemplo, es el examen de orina. Así lo diagnosticamos. Además de la clínica, el médico le podría solicitar un examen de orina y es importante entender cómo recolectarla. Por ejemplo, antes de dejar una muestra de orina, lo que tenemos que hacer es asear correctamente el área genital. En las mujeres, de preferencia solo con agua, debido a que los jabones pueden, alterar la flora normal que nos protege frente a infecciones, ¿no? En las mujeres sería bueno separar un poco los labios vaginales para que esta orina no se contamine. Entonces, el primer chorro que eliminamos debería ir directamente al inodoro y contenemos, y luego el segundo chorro bien podría ir al frasco estéril, ¿ya? Entonces tenemos un examen macroscópico. Nosotros viendo la orina podemos destacar características como, por ejemplo, el color, el olor, la turbidez. La turbidez es básicamente la cantidad de partículas que pueden estar concentrando esa orina, ¿ya? La tira reactiva también nos va a hablar de ciertas características como la densidad. Si es una densidad baja, estamos hablando de una orina diluida. Si es una densidad alta, es mucho más concentrada, nos podría hablar de deshidratación. Encontrar de repente glucosa, ¿no? Nos podría hablar de una diabetes mal controlada y así. La tira reactiva de orina nos puede dar información sobre diferentes patologías, ¿ya? El examen microscópico nos va a decir la existencia de ciertas poblaciones celulares. Por ejemplo, los glóbulos blancos, que son los glóbulos que se encargan de protegernos contra las bacterias, va a estar aumentado, ¿no? Los glóbulos rojos a veces cuando las inflamaciones son muy severas. También los cilindros y los cristales. Estos son producto de los detritus que cuando las personas están deshidratadas se juntan y pueden formar los cálculos, ¿no? Entonces, la presencia de cualquiera de estas células nos puede orientar cómo manejar. O sea, cada persona con infección urinaria es única. No todos los cuadros se manejan igual. Y la orina, un examen completo de orina, de los sedimentos y todas las características que nos dicen, nos va a decir cómo o no manejar el cuadro. De preferencia, siempre hay que solicitar un urocultivo, ¿ya? Hay que evitar automedicarse, ¿no? Más adelante les voy a explicar cómo podríamos prevenir, pero básicamente el urocultivo nos va a decir si esta sintomatología urinaria es producto de una infección por una bacteria, porque hay muchos cuadros inflamatorios que pueden tener la vía urinaria inflamada, sin embargo no se encuentran gérmenes, ¿no? Entonces el urocultivo es básico para eso, para definir si es por una bacteria en específico. Nos va a servir también para qué
para poder seleccionar el medicamento efectivo para esa bacteria y no, digamos, entorpecer la evolución de la infección dando antibióticos o medicación que no corresponde. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las infecciones urinarias? Básicamente, hidratación y evitar retener la orina. Tenemos que hacer que este producto de desecho de nuestro cuerpo circule, porque al circular vamos a arrastrar los gérmenes que empiezan a pegarse al tracto urinario y empiezan a proliferar. Entonces, la micción frecuente, si nosotros nos hidratamos bien, promovemos la producción de orina. Entonces, una vejiga que se va distendiendo por la producción de orina va a requerir que la eliminemos mediante la micción. Entonces, es importante evitar retenerla porque esto es un caldo de cultivo para las infecciones. Debemos mejorar nuestros hábitos de limpieza. Desde pequeñas, enseñarle a nuestras hijas cómo debería ser el aseo. Siempre de adelante hacia atrás. Porque esto evitará que los gérmenes que excretamos por el tracto gastrointestinal y la vagina puedan arrastrarse hacia el área uretral. Tampoco es bueno asearse más veces. Nosotros tenemos nuestra propia flora que nos protege. Entonces, el aseo excesivo de esa zona puede desproveernos de las bacterias protectoras. Entonces, ningún extremo es bueno. Es bueno hacer limpieza frecuente, sí, pero no excesiva, ¿no? Hay muchos jabones agresivos o que no tienen el pH que corresponde, porque tenemos un pH durante la etapa fértil, que suele ser un pH ácido, y otro tipo de pH tanto en niñas como en mujeres posmenopáusicas. Una buena práctica es miccionar después de haber mantenido relaciones sexuales, porque esto, por el mismo acto, se arrastran gérmenes hacia la uretra. Hay que evitar un poco el uso de espermicidas o sustancias que puedan irritar el área genital. Hay que evitar el consumo de azúcares, harinas refinadas, pues las bacterias consumen esto. Evitar irritantes de la vejiga, como el café, el alcohol, el ají. También está visto de que los probióticos, estimulamos la flora propia de nuestro organismo mediante ciertos productos como los probióticos, así como hay personas que requieren probióticos para el tracto gastrointestinal ante cuadros crónicos como una gastritis, la parte genital, que también está colonizada, también requiere de estos probióticos que van a mejorar el pH, ¿no? Para que haya una buena respuesta frente a los patógenos. También se ha hablado mucho sobre el consumo de arándanos, el cranberry como le llaman, porque esto evita de que las bacterias, o sea, tienen una sustancia que evita que las bacterias se adhieran al epitelio urinario. Hay que reconocer que todas estas recomendaciones no son para tratar una infección. Son básicamente para prevenir que éstas aparezcan. Entonces, ante la duda que pueda surgir de que si el producto de cranberry, de arándanos, el jugo de este fruto nos pueda curar una infección urinaria, si se confirma de que hay una bacteria, difícilmente puede hacer algo. Es básicamente para prevenir que éstas aparezcan. Y van a haber recomendaciones para pacientes particulares, ¿no? Como les mencioné en un comienzo, el embarazo es una situación de vulnerabilidad, ¿no? Las gestantes que veo desarrollan infecciones urinarias producto de la misma baja de defensas para evitar atacar el producto que están llevando, ¿no? Entonces, el cuerpo no se defiende a tiempo. Cuando una gestante hace sintomatología urinaria, cuando ya está muy avanzado el cuadro, ¿no? De repente cuando ya está
en vías urinarias altas, y esto podría provocar malos desenlaces, ¿no? Por ejemplo, una pérdida temprana o una amenaza de parto pretérmino. En los pacientes con diabetes debemos controlarles mucho el tema de la glicemia, debido a que mientras más descontrolada esté la diabetes, más vulnerables se encuentran ante las infecciones, y presentar una infección urinaria también puede provocar que los niveles de glucosa se eleven. Entonces hay que, en general, fortalecer el sistema inmunológico previamente. Por ejemplo, cuando ya existe una infección urinaria, no se recomienda consumir alimentos cítricos o ácidos, porque estos podrían inflamar una vejiga ya infectada, pero sí podemos consumirlo como prevención para mejorar o fortalecer nuestro sistema inmunológico. Debemos también evitar las condiciones que nos obligan a usar catéteres por mucho tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, no tanto en mujeres, pero sí en varones, la hiperplasia benigna de próstata lo que hace es estrechar la luz. Entonces estos pacientes requieren tener el catéter de manera prolongada. Entonces tenemos que evitar ir a chequeos para evitar esta condición y no tener que recurrir al sondaje para eliminar la orina. En las mujeres debemos facilitar la producción de secreciones. Por ejemplo, en una paciente posmenopáusica ocurren dos cosas. Se adelgaza la barrera mucosa que recubre el área genital. Si entendemos que la uretra es parte de la mucosa vaginal, vamos a entender que el cuidado es global, ¿no? Porque hay muchas mujeres que me comentan, por ejemplo, que ya no tienen actividad sexual y sin embargo están presentando infecciones urinarias. Se les explica que la pérdida de estas capas de células que tenían durante la edad fértil las ha desprovisto de células que producen moco y células elásticas. Entonces ese tejido se desvitaliza y es más vulnerable a las infecciones urinarias. El otro factor de riesgo en las mujeres posmenopáusicas es el suelo pélvico, ¿no? Deberíamos promover estos ejercicios, bien llamados ejercicios de Kegel, ¿no? De repente su médico de cabecera o alguna fisioterapia podría ayudarlas. Es básicamente fortalecer esta hamaca que les dije en un comienzo, que está soportando el peso de los órganos pélvicos. Eso también es importante, ¿no? Porque debido a la disminución de la frecuencia de la actividad sexual, esta musculatura no se fortalece, más bien se relaja, y es así que vienen los prolapsos, viene el cistocele, que es la caída de la vejiga a través del canal vaginal, y con esto habría dificultad para vaciar la vejiga. Tenemos que mantener nuestra microbiota vaginal, como evitando el uso y abuso de los antibióticos. Cuando una bacteria no la matamos, la hacemos más fuerte. Entonces, ir a fuentes no médicas para consultar sobre esta patología y llevar tratamientos medicamentos que de repente nos recomendó la vecina, un familiar o alguien que sí le hizo bien. Cada persona es un ente propio que tiene sus propias características, sus propios factores de riesgo. Entre hombres y mujeres hay diferentes factores de riesgo, entonces es muy importante no sucumbir ante estas recomendaciones no médicas, ¿no? Que más allá de mejorar, de curar nuestro padecimiento, podría empeorar la situación. Bueno, entonces invitarlos a que apenas tengan alguna molestia urinaria, si esta permanece, ¿no? En el tiempo, recurran a su médico, a un centro de salud, para poder estudiarlos y evitar la alta resistencia bacteriana que se viene viendo en los últimos tiempos. Los invito nuevamente a que no subestimen esta patología, porque puede llegar a producir cuadros
un poco peligrosos, puede dar complicaciones. Nosotros el buen manejo de este padecimiento va a evitar complicaciones a futuros. Pueden acudir a los centros médicos y muchas gracias por